En este domingo empezamos la lectura del capítulo 18 del Evangelio de San Lucas. El próximo domingo leeremos la segunda parte de ese capítulo. Hoy va del 1 al 8, versículos del 1 al 8. El capítulo, todo él está destinado a la oración. Hoy el Evangelio da algunas enseñanzas, a mi modo de ver, bien interesantes e importantes sobre la oración. Déjenme rápidamente caracterizar, o mejor, describir cómo el Evangelio caracteriza a dos de los personajes de la parábola. Bueno, los únicos dos personajes de la parábola que el Señor utiliza para dar una enseñanza sobre la oración, que dicho sea de paso, queda bien claro cuál es la enseñanza que quiere dar, porque al inicio, como introducción, se nos dice cuál es la enseñanza. Voy a leer esta frase donde se dice: para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer. Entonces la enseñanza de la parábola tiene como fin, tiene como meta el enseñar a cada uno de nosotros el orar siempre y sin desfallecer, es decir, a ser perseverantes en la oración, como normalmente lo decimos, perseverar en la oración, es decir, no cansarnos, no desfallecer en la oración, sino perseverar. Y entonces da una parábola en la cual hay dos personajes que decía yo que quería hablar rápidamente de ellos. El primero, el texto evangélico lo habla o lo pone como un juez. Este primer personaje es un juez, y dice lo siguiente: un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Es decir, es un juez que para nada tenía en su cabeza y en su corazón el amor a Dios y el amor a los hombres. Recuerden que los 10 mandamientos que vienen del Antiguo Testamento tiene dos grandes partes, si se quiere decir de esa manera. La primera gran parte es el amor a Dios, y la segunda es el amor a los hombres, el amor al prójimo. Y de hecho Jesús en el Evangelio ya luego dice que esos son los dos grandes mandamientos. Ciertamente lo son, porque las dos tablas de la ley, por decirlo así, están divididas en eso, o nos piden el amor a Dios y el amor a los hombres, amar a Dios y amar al prójimo. Este juez, no amaba ni al uno ni a los otros. Era totalmente centrado en sí mismo, era un egocentrista, se veía a sí mismo y se consideraba, seguramente podemos decirlo, el ombligo del universo, solo él. Y no amaba, el texto dice respetaba, no temía a Dios, es decir, no tenía amor a Dios, y no respetaba a los hombres, que es lo mismo, no amaba a los hombres. Ese es el primer personaje. El segundo es una viuda. Es bien interesante porque la viuda en el Antiguo Testamento y en el tiempo de Jesús es la persona que encarna la vulnerabilidad, porque ya ustedes lo han escuchado de seguro, yo lo he dicho antes, la mujer no tenía en el tiempo de Jesús y en el tiempo del Antiguo Testamento, no tenía la posibilidad, no tenía legalmente la posibilidad de heredar. Entonces, una vez la mujer quedaba viuda porque su esposo se moría, quedaba desprotegida. Todos los bienes que tenían iban para la familia del esposo o para el hijo mayor, si tenían un hijo mayor. Terrible. Menos mal ustedes no nacieron en aquel tiempo, mujeres, ¿no? Hablo de las mujeres, porque o si no estarían, bueno, ustedes no son viudas, pero bueno, para las viudas no podían heredar nada, no tenían nada, y entonces inmediatamente quedaban viudas, quedaban a la merced del prójimo, del otro, que le diera, que le regalara. Por eso también existía la ley de que si la mujer quedaba viuda, uno de los hermanos, y hay una parábola, ustedes la podrán recordar, tenía que casarse. Si estaba soltero, tenía que casarse con ella para protegerla, para darle protección.
¿Recuerdan la parábola? Y cierro con esto, es un paréntesis, en el cual Jesús habla de la resurrección y le ponen esta hipotética situación de que una mujer se casa 7 veces con 7 hermanos. Bueno, es por eso, se casa 7 veces con 7 hermanos, porque se fue casando con uno, se fueron muriendo y les tocaba casarse por obligación para proteger a la viuda. Y entonces le preguntan de quién va a ser ella esposa entonces en el reino de los cielos. Cierro paréntesis porque de eso no quiero hablar. Y entonces, en síntesis, lo que quiere el texto evangélico y la parábola es poner de manifiesto la vulnerabilidad de una persona y la necesidad profunda y quizás también desesperada de una persona que acude a un juez pidiéndole de manera desesperada: por favor, hágame justicia. El texto no dice qué es, pero probablemente algunas propiedades, quizás algún dinero que podía tener la mujer y podría aliviar su condición de vulnerabilidad y de pobreza. El tipo, dice el texto, que por mucho tiempo no la volteó ni a mirar. Finalmente le hizo caso. Hay una cosa que ni en español, ni en inglés, ni en ninguna lengua, creo yo, tampoco es que sepa muchas, pero me imagino y tengo la tendencia a decir que en ninguna no se ve, porque se ve en el griego. Voy a leer el texto: voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Ese siga molestando es un término para ustedes mexicanos, que la mayoría de los mexicanos aquí, que les gusta mucho, y a mí también, aunque no lo soy. El boxeo es un término del boxeo. El término que se utiliza ahí es el del golpe que se da y deja el ojo morado del golpe. Y entonces propiamente lo que el tipo está diciendo, el juez, es: voy a hacerle justicia a esta mujer porque me está cansando tanto que probablemente puede llegar a pegar un golpe y me va a dejar el ojo morado, un moretón, un morado en el ojo. Y entonces propiamente el deseo de hacerle justicia no fue por la viuda, sino por sí mismo, para encontrar la paz. Lo tenía tan aburrido que quería él tener paz y le hizo justicia para encontrar paz. El motivo entonces sigue siendo egocéntrico, egoísta, como fue calificado desde un principio. Es bien interesante la parábola, porque luego entonces Jesús dice: si eso hizo, voy a leer, si así pensaba el juez injusto, si lo hizo por nada más y nada menos que por su deseo de guardar o tener paz, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a los elegidos que claman a Él día y noche y que los hará esperar? Entonces la parábola lo que muestra es que si un juez injusto, egocéntrico, hace justicia, tarde o temprano, ¿cuánta más justicia no dará o cuánto más no escuchará Dios a aquel que le ora, siendo que Dios es todo amor, siendo que Dios es todo bondad? Entonces la parábola desde esa perspectiva es bellísima, porque lo que quiere dibujar es a un Dios que está siempre escuchándonos, siempre atento a nosotros, a nuestra súplica, y siempre deseoso de entrar en una relación con nosotros. Y entonces viene lo último, la última frase que se hace o se pone con una interrogante: creen que encontrará fe sobre la tierra, pero cuando venga el Hijo del Hombre, creen que encontrará fe sobre la tierra. Es decir, el que desfallece en la oración propiamente lo que puede tener es un problema de fe. Y entonces ahí el texto evangélico une fe con oración, oración con fe. No desfallecer en la oración, perseverar en la oración es sinónimo de fe. Porque, como lo decía yo, ya no recuerdo si fue hace 8 días o sí, quizás fue hace 8 días, la fe tiene que ver con certeza, no evidencia. Yo tengo certeza de que, sí, fue hace 8 días, que escuchó, los leprosos escucharon la voz del Señor y se fueron sin tener ninguna evidencia de la sanación, como lo podrá ser o pretender un cientificista, hablaba yo. No un científico, no un cientificista que solo pide evidencias y que solo dice que cree en aquello que puede tener, de lo que puede tener evidencia. Bueno, la fe no hay evidencias, en la fe hay certezas.
que es bien distinto. A lo mejor no vemos nada, a lo mejor no aparece nada, pero creo, tengo la certeza. Y entonces el texto dice que aquel que ora sin desfallecer es aquel que tiene la certeza. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué tiene la certeza? Porque hay otra frasecita. Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Este es Jesús diciendo o hablando de Dios Padre. El sin tardar tiene que interpretarse más que como algo temporal, es decir, que lo va a hacer rápidamente o que lo va a hacer a prisa, rápido. Es certeza. Con certeza sabemos que Dios va a actuar. Ahora bien, ustedes podrán, o no sé si ustedes o algunos de ustedes podrán estar pensando y meditando, pero el Padre parece que está en otro mundo. No, yo no estoy en otro mundo, no se preocupen, porque yo he orado mucho y estoy orando mucho por esta específica situación. Le estoy pidiendo esto específico. Llevo 50 años llevo 50 años orando por esto y no ha pasado nada. El Padre vive en otro mundo. Dice que Dios escucha la oración. Y yo he orado. Estoy poniendo un ejemplo extraordinario de 50 años, pero ustedes podrán decir 5 días, 5 meses, 5 años, yo no sé. Dije 50, evidentemente exagerando. Pero a lo mejor haya alguno que haya orado por 50 años consecutivos, día y noche, pidiendo esto y nada que pasa. ¿Por qué? ¿No es pues que Dios escucha la oración? ¿No es pues que Dios sin tardar, repito, es con certeza, escucha la oración de aquel que ora día y noche? ¿Por qué entonces existe eso que llamamos oramos y no vemos nada? Oramos y la experiencia nos dice que no hay nada. Bueno, lo primero que hay que decir es que ciertamente ahí se necesita la fe. Si alguien ha orado por 50 años y yo sigo con mi ejemplo exagerado, aunque puede pasar, quiere decir que esa persona sí que tiene fe, día y noche orando por lo mismo y no ha visto nada que haya cambiado. Y cuando digo nada es nada. Aplausos para ese o esa, 50 años. Claro que yo digo exagerado, pero la mamá de San Agustín, yo no sé por cuántos años oró. No sé si fueron 50, pero sí oró por bastante. Si alguien tiene la información me la puede dar. Por la conversión de su hijo. Y le costaron años a la señora que es santa. ¿Santa qué? ¿Santa qué? Yo no escucho, ya era la edad, yo no escuché nada. Y escuché así. ¿Santa qué? Mónica, Santa Mónica. Oró por muchos años por la conversión de su hijo y se le dio el milagrito. Por muchos años. Pues imagínense esa señora cuántas noches no estuvo diciendo, o a lo mejor diciendo o pensando, ¿será que Dios sí me escucha? No pasa nada. Bueno, lo primero que hay que decir que a lo mejor ese aparente silencio de Dios o ese no escuchar de Dios tiene que ver o tiene relación con la falta de armonía con la voluntad de Dios. ¿Me explico? Ustedes son papás y mamás, alcen la mano los que son papás y mamás. Muchas gracias, bájenla. ¿Ustedes le dan todo lo que sus hijos chiquitos vienen y le piden? Pregunto, por ahí ya vi una que movió la cabeza. No, pues serían, y me perdonan la palabra, rebrutos, no brutos, sino rebrutos. Pues sí, si usted todo lo que su hijo va y le pide y usted le dice sí, está creando un monstruito que va a crear un monstruo grandísimo. ¿Y por qué no? Porque ustedes con su experiencia saben qué les conviene y qué no les conviene a sus hijos. Experiencia con E chiquitita. Dios no tiene experiencia con E chiquitita, Dios tiene omnisciencia con E grandísima. Omnisciencia. ¿Qué es eso, Padre? ¿Con qué se come? Omnisciencia es que lo conoce todo, todo.
Y ustedes que tienen experiencia con el chiquitita saben que no, esto no se lo doy. Y el niño y hay otros que están grandecitos y no hacen así, hacen otras cosas y es que lo quiero, yo ya soy grande y yo ya sé qué es lo que quiero. Así somos en la oración a veces. Y me perdonan toda porque es que la tengo que hacer, porque para mí el mejor ejemplo es ese. ¿Se imagina donde Dios nos diera todas las estupideces que nosotros le pedimos? Por Dios, este mundo sería... Hay una película y lo hago rápidamente, no quiero hablar mucho, que dibuja muy bien eso. Me parece que el actor es un canadiense, ¿no? Es canadiense que habla todo así. ¿Se recuerda cómo se llama, Evelyn? No recuerdo. Él terminó siendo Dios por unos días. Se volvió un caos el mundo porque como no tenía tiempo de mirar todas las peticiones, a todo le decía que sí. Y hubo catástrofes, mejor dicho, la película dibuja muy bien esa parte pues él a todo decía que sí. Pues una película, ¿no? Recibía en el computador y era sí, sí, claro, todo el mundo contento, pero la catástrofe fue terrible. Bueno, es una manera muy pintoresca, diría yo, de dibujar eso. Dios, que es omnisciente, sabe lo que necesitamos, sabe lo que el ser humano y cada uno de nosotros en su interior, en nuestro interior necesita. Y entonces cuando no escucha o cuando no sentimos, o cuando sentimos que Dios no nos escucha, a lo mejor es porque la oración no está en armonía con la voluntad de Dios. A lo mejor estamos pidiendo mal. A lo mejor lo que estamos pidiendo no nos conviene. A lo mejor sí nos conviene, pero quizá luego. Es decir, Dios en su infinita omnisciencia sí que lo sabe, qué nos conviene, cuándo nos conviene, y nos lo da como Él quiere y cuando Él quiere. Eso es parte también de la fe. Entonces, la sintonía con la voluntad de Dios. A veces nuestras peticiones están más bien alineadas con nuestro propio plan y no con el plan de Dios, en síntesis. Lo segundo, ¿por qué a veces pareciera que Él no nos escucha? Porque a veces puede ser, ya lo dije, pero lo quiero decir expresamente, porque a veces lo que pedimos puede venir de un deseo egoísta, como tantas peticiones de tantos niños que le hacen al papá y a la mamá, que es simplemente deseo egoísta. Y con todo respeto lo digo, niños y niñas, jóvenes y jóvenes, porque es un deseo egoísta lo que a veces pedimos, lo que a veces deseamos, y entonces el mundo sería totalmente catastrófico y nuestra propia vida sería una catástrofe donde así fuera. Y entonces Dios dice no, pero no porque no nos quiera, sino porque propiamente nos quiere mucho y no quiere el mal para nosotros. A veces también podemos confundir el escuchar de Dios. Entonces quizá Él sí está respondiéndonos, pero nosotros no lo vemos, lo que está respondiendo, porque lo está haciendo. No sé si les ha pasado, a eso sí, entre más uno camina en los años, se da cuenta en retrospectiva, es decir, mirando hacia atrás, que el Señor fue guiando, y dije menos mal esto no me pasó, porque me hubiera pasado, sería terrible, ¿no? ¿Cómo estaría? Y esto, menos mal, aquí sí me entiende, y yo pedí esto y no se me cumplió, menos mal, el Señor me trajo por aquí, que no le pedí fue que me llevara por acá, pero Él me trajo por acá. Es decir, Dios en su omnisciencia nos escucha. Lo que pasa es que nosotros queremos ver el propio resultado de nuestra cabeza, y entonces terminamos confundidos. Entonces el evangelio de hoy es una invitación pues a tener eso en cuenta. Y por último quiero terminar. A veces no nos escucha, entre comillas, porque lo que desea es, ¿cómo lo dijera yo? Ayudarnos a tener fe, a crecer en la fe, porque lo que quiere es que nuestra fe se fortalezca, lo que quiere es que nuestra fe robustezca y entremos en una gran comunión con Él. Bueno, pidámosle entonces al Señor en este domingo que podamos nosotros
entrar en una profunda relación con Él, en una profunda relación de amor con Él, de confianza con Él, y que nos abandonemos a su voluntad cada día. Que así sea. Pongámonos de pie y profesemos nuestra